ya estamos de regreso para tocar todo lo sucedido durante el proceso electoral. Por ejemplo, el primer tema del que necesitamos hablar es verdad, muchos peruanos pudieron al final votar, pero en mesas que solo tuvieron 3 o 4 horas, a diferencia del resto del país donde la elección se produjo de manera normal. Mesas que se instalaron tarde, muy tarde, y bueno, algunas que no se instalaron y que recién se instalaron al día siguiente. ¿Quién quisiera hacer algún comentario al respecto de esta situación y por qué esto genera el primer gran problema? Porque para los que estábamos viendo el suceder de los hechos, de pronto que el 13% de las mesas de Lima no se hayan instalado al mediodía, lo que conocemos un poquito, significaba que esas mesas podían ser anuladas y algunas terminaron instalándose a las 2, 2:30 de la tarde. Doctor, usted que es especialista en Derecho Penal Electoral. Sí, básicamente, el hecho que se haya producido de esa manera, con una intención de impedir la votación, constituye no solo un fraude, sino un delito electoral. Y es decir, el hecho que no se hayan instalado como corresponde, según la ley electoral, a las 7 de la mañana o a partir de las 8 ya deberían estar funcionando. En este caso nace una casualidad de no llegar a entregar el material electoral, sino ha sido la intencionalidad que no vayan a votar e interrumpir la voluntad popular de manifestarse a través de su ¿Cómo probamos eso? Porque de que pasó, pasó. La intención, ¿cómo se prueba? Es bien simple. La intención es, si la norma establece que hay un procedimiento de entrega a una hora determinada, que el material electoral tiene que estar la noche anterior, ¿cómo es posible que recién al día siguiente, y ante declaraciones y todo que hay, recién se haya podido enviar con tiempo de atraso para que todas las personas que hayan estado haciendo colas durante horas se tengan que retirar y ya no puedan ejercer su derecho al sufragio? De acuerdo, pero sabemos qué sucedió. Lo que no sabemos es si sucedió a propósito. A eso me refiero con el material probatorio. Claro, es que es bien simple, Martín. En toda investigación hay indicios que solo se van a probar después de. Mi particular entender y opinión es que el Jurado Nacional de Elecciones no puede convalidar unas elecciones si previamente no hace y suspende los plazos y suspende el conteo y no emite ningún pronunciamiento. Déjame terminar ¿Ya solamente involucra usted al jurado? ¿Perdón? ¿Ya involucra usted al jurado? Es que es el jurado el que tiene la obligación y la responsabilidad de resolver. Un acto jurídico nulo no puede generar derechos. Y si el jurado no suspende el plazo, no suspende el conteo y no hace una auditoría internacional y solicite el padrón electoral, ahí se va a comprobar quiénes han ido, quiénes han votado, quiénes no han hecho. ¿Usted coincide? Mira, para mí el que se hayan instalado las mesas tardíamente es el principal indicio del fraude. ¿Y por qué digo esto? Porque simple y llanamente ha habido una relación de mesas que perjudicaban directamente a un sector de partidos políticos conocidos como de centro derecha. El propio Jurado Nacional de Elecciones, a partir de su procurador, de la denuncia penal que le hace a Piero Corvetto, asegura de que se ha instrumentalizado a la OMPE para perjudicar a un sector político. Eso es gravísimo y no ha retrocedido el jurado. Y por otro lado, desde el momento que las mesas que tenían que ser instaladas al mediodía se instalan a las 2 de la tarde, ya se está incurriendo en un causal ilegítimo. ¿Por qué? Porque si entiendo ambos, el jurado está convalidando esta actitud de la OMPE. César Campos, ¿está de acuerdo con esto? El jurado ha cumplido un papel penoso definitivamente en todo este proceso y así ha sido determinado. No llego todavía a poder establecer ese cordón umbilical porque tendría que haber una trazabilidad en todo caso de línea de mando que haya ordenado y perpetrado voluntariamente este fraude del cual están hablando tanto el doctor Romero como el ingeniero Cheput. Yo creo sinceramente de que aquí hay que profundizar más aún la investigación y determinar de dónde vinieron esas órdenes que impidieron la instalación de las mesas en su debido momento. Discrepo abiertamente con la posición expresada. Acá no ha habido fraude, seamos claros y objetivos, porque fraude significa organizar sistemáticamente el cambio de los votos, atentar contra la voluntad popular. Fraude hubo el 2020, cuando hemos sido todos testigos de la reelección de Alberto Fujimori. Objetivamente hay una responsabilidad, hay una negligencia. ¿Acepta usted irregularidades? ¿Perdón? ¿Acepta usted que han habido irregularidades? Por supuesto, que es ha lo que sido una estoy elección expresando. Y cuando el jurado acepta esas irregularidades como si no hubiera pasado nada, ¿no podemos hablar No es de que no pasó una nada. voluntad posterior? Al contrario,
Inclusive, irregularmente se convocó a elección al día siguiente con las mesas que no se habían aperturado. Eso es ilegal para empezar. Como es ilegal aceptar la renuncia del señor Corbeto, como es ilegal que el señor Corbeto renuncie. Nosotros vivimos en un marco jurídico, en un Estado de Derecho. Tenemos que respetar la ley. Estamos como en un partido de fútbol, discúlpame la analogía simple. En el partido de fútbol alguien mete gol en offside y el árbitro lo convalida. No podemos cambiar al árbitro en medio del partido. Termina el partido y tiene que asumir su responsabilidad, se le denunciará, hasta se le retirará del cargo de árbitro. Es lo mismo que hubiera pasado con el señor Corbeto. Coinciden en no ha algunas habido cosas, esa discrepan en situación. otras. Respeto la opinión del ingeniero, pero él desconoce que es un fraude según el artículo 196 del Código Penal. El fraude es la maquinación. El fraude es el utilizar engaños, artucias, para inducir a lograr algo y perjudicar a alguien y beneficiar a otro. Ese es el fraude. Si esto no es un fraude, entonces ¿de qué estamos hablando? Del fraude? ¿De qué Que estamos nos hablando? muestre la prueba del fraude. Es Señor muy Cepeda, importante. yo escuchaba porque se usted está tener construyendo- una tercera se opción. está construyendo No, esa lo que narrativa. sucede, un poquito, mira, lo que sucede acá es que hay toda una narrativa para decir que no hay fraude cuando hay una serie de indicios gravísimos que nos llevan a esta situación. En primer lugar, hay un objetivo político, perjudicar a los sectores de derecha. En segundo lugar, hay claramente beneficiados un sector de izquierda que no habría logrado la configuración en el Congreso que hoy se tiene, tanto en Senado como en diputados, si no hubiera sucedido esto. En tercer lugar, hay 1,5 millones de peruanos que no han podido votar, en su mayoría mayores de edad. En los sondeos que hacen los medios de comunicación, perciben que ese sector quiso votar, pero se tuvo que retirar porque no abrían las mesas a las 2 de la tarde. Y lo más grave de todo, si se hubiera votado a niveles normales en esa oportunidad, en estos momentos estaría clarísima la segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Eso no ha Veamos sucedido. un byte de unas declaraciones de aquella vez para tener una idea más clara. Hemos tomado un carro a las 2:40 de Ciudad de Dios. En la pista nueva nos ha dejado hace 40 minutos porque no hay carro. Y ya estamos viniendo caminando acá. ¿Para qué? ¿Para no votar? Esto es un fraude porque sabemos que este es un fraude. Sabemos que hasta la 1 de la tarde, según la ley, los colegios se cierran cuando no llegan las ánforas. Pero no se le permite el voto, nos están negando el voto. No puede decir el presidente de la OMPE que nos están negando nada, porque acabo de escuchar la conferencia de prensa. Sí nos están negando el derecho a voto al cerrarnos el colegio, a poner policías antimotines allá, con bombas lacrimógenas. ¿Qué están protegiendo? Nosotros estamos en nuestro derecho, somos peruanos, vivimos en un país demócrata. Se sobreentiende que eso es lo que somos. Cuestionémonos, ¿realmente estamos viviendo en democracia? Bueno, nadie duda que ya el jurado ha roto la ley. Su ley le impedía que hayan elecciones 2 días distintos porque pensó que era la manera de llegar a una solución. Hay peruanos que votaron en desigualdad de condiciones al día siguiente. Hay peruanos que solo tuvieron 4 horas para votar y al final del día con eso ya queda en manos del jurado el decidir qué cosa es lo correcto y lo incorrecto al margen de la ley. Si hay irregularidades, el jurado tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión cree usted que podría ser, tomando en cuenta que usted cree que no hay un fraude? Lo primero, aceptar los resultados electorales, con todos los cuestionamientos. Recuerda bien que en cada proceso electoral ¿No hay es un alto injusto número eso para los peruanos de que no ausentismo? pudieron votar? Pero fijémonos, o con objetividad, o sea, al día siguiente pudieron votar, que está mal, es irregular, es ilegal. Desde ahí empieza el problema. Ya, y entonces- Evidentemente, pero no puedes argumentar fraude. Fraude es algo No sistemático. hablo de fraude, hablo de que convaliden las de elecciones irregularidades, tan irregulares. Por supuesto, y eso es una negligencia de Corbeto y de la OMPE. Soy ingeniero, sé de planificación, sé de organización. Tuvo 5 años para planificar y para organizar, más aún después del 2021. Recuerda bien la narrativa que se construyó del fraude del 2021. A él lo responsabilizaron, debes recordar lo que le pasó Y hasta en no- regatas. Entonces, con esa experiencia, él debió haber prevenido, Claro, pero rodearse de gente capaz y competente. Seguimos en el mismo problema. Y hay El un problema, detalle el problema muy no es la gente que lo importante acá. rodea, el problema Y es acá hay él. un al detalle parecer. muy importante. Vamos a En ir a un el proceso corte. que lo Vamos a ir a un están corte. investigando es por un tema de colusión, por haber direccionado supuestamente a esta empresa para que sea la encargada. Esa de es la distribución. otra visión, que no es es colusión un tema y de no fraude. lo que le están procesando. Ojo, hagamos la diferencia e informemos con la veracidad, porque tenemos que ser objetivos. Acá está en juego el voto de los ciudadanos y tenemos que respetar, así sean de la sierra, de la costa, de la selva, del norte, del sur, de pobres, ricos, blancos, cobrizos. Ok. Todos tienen derecho a votar y coincido Vamos con la a señora. seguir, vamos a seguir Y coincido con- con la vamos a señora. seguir La con- indignación perdón, cuando me no permite votar. hablar. Sí, por favor. Por favor. Vamos a seguir con lo que pasó día a día. Los errores de la OMP.
ya no las colas, ya no los momentos los errores uno por uno que cometió la OMP. Hay otros argumentos adicionales que sustentan que ha habido una política específica para no respetar la voluntad popular y favorecer a alguien. ¿Cuáles? El hecho que aparezcan votantes o votos de personas que no fueron a votar. En mi caso, yo tengo decenas que las puedo mostrar y se las puedo dar, de personas que no fueron a votar, están en Estados Unidos, están en Lima y les tocaba en Pucallpa, y tú entras a su mesa y aparecen que han votado. Si eso sucede en una mesa, en un lugar, imagínate en lugares alejados o en otros. En primer lugar. En segundo lugar, la contratación de lo que ha salido como denuncia. Hablemos de lo que hizo la OMP, que tenía que tener el sistema logístico para cumplir con las metas que se le había propuesto. Es decir, esos errores son los que al final pueden generar que se anulen unas elecciones o no, porque siempre en todas las elecciones hay ese tipo de problemas, pero mientras la diferencia no sea significativa, las elecciones deben respetarse. Discúlpame, no puede decir que es un error el hecho de no haber previsto, como dice la ley orgánica, de tener el material electoral la noche anterior para que al día siguiente se pueda instalar. Eso no es error, de que se pueda llevar en el transcurso de la mañana para que horas después se instale. Eso es intención. Y lo más importante, Martín, que lo que se tiene que hacer para validar cualquier elección cuando hay tantos cuestionamientos es algo bien simple. Que se suspendan los plazos, se suspende el conteo, que se haga una auditoría internacional y el padrón electoral. Pero eso se va a convalidar. Vamos a regresar a eso, pero el país aparecen. Estaría en vilo. Señor Campos, ¿qué opina de esto de que los taxistas de la calle llevaran votos, ánforas? Recordemos que en las elecciones pasadas hubo un cambio porque no se confiaba en las actas y a partir de ese momento los votos dejaron de destruirse, los votos se conservan para que si hay un problema se puedan contar posteriormente y verificar las actas. Pero los votos no se cuidaron, los votos se trasladaron de cualquier manera y algunos ni siquiera llegaron. ¿Qué clase de situación podría generar esto si no es a propósito? Yo felicito primero a Panamericana porque aquí el programa se llama Crisis Electoral. No estamos hablando de fraude, yo no he sustentado tampoco la postura del doctor Romero y la de Juan respecto al fraude. He pedido que eso se profundice, hay investigaciones que se tienen todavía que realizar y sobre todo con bastante rigurosidad. Esto es absolutamente irregular. Lo que tú me estás planteando, el asunto de haber contratado a taxistas, es algo que no tiene nombre, que yo recuerdo no tiene precedentes. El presupuesto que le dan a la OMP es enorme. Por supuesto que sí. Entonces, eso, por ejemplo, ya constituye toda una línea de acción donde yo estoy planteando que hay que trazar la verticalidad de una orden que puede haber venido del señor Corbeto, del señor Samamé, del señor Pan, todos los funcionarios que están involucrados en esta investigación. Señor Chaput, mira, acá hay una metodología. Y la gente que defiende la hipótesis de que no hay fraude se olvida de lo que pasó en Venezuela en las elecciones pasadas. Como se sabía que no tenían control sobre los 9 millones de venezolanos en el extranjero, ¿qué hicieron? Primero les dijeron tienen que empadronarse. Como los venezolanos querían votar, se empadronaron. ¿Y luego qué pasó? Lo mismo que acá. No llegó el material electoral y le impidieron votar a un montón de gente en el extranjero. Acá lo que hay es una metodología que se puede conocer con el nombre de una tortuga motel o morrocoy, como sea. Pero ¿por qué surge? Porque en el año 2021, estos señores, que ganaron las elecciones también desde mi punto de vista fraudulentamente, se dieron cuenta de que podían hacer el fraude en mesa. Y llenaron, porque se demostró, había un montón de actas en el cual el 100% votaba a Pedro Castillo. Como los partidos se pusieron las pilas y de esa manera pusieron personeros en todo el país, ¿qué han pensado? Bueno, como ahora hay personeros en todo el Perú, vamos a perjudicarlos para que no voten en aquellos lugares donde tiene mayoría la derecha, ¿no? Entonces, es allí, porque qué casualidad que solo los colegios en Lima Oeste y Lima Sur, San Isidro, San Borja, Surquillo, sí, ha sido muy delimitado. Los lugares en donde hay mayoría de votación para Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, solo esos son los perjudicados. Y un elemento más, la noche anterior, el Jurado Nacional de Elecciones le advirtió a través de unos supervisores que habían colegios en los cuales no había material. ¿Y qué hizo la OMP? No hizo nada. Y la propia empresa Gálaga señala de que ellos tenían los camiones esperando el material y no se los daban. Señor Arce, yo quiero hacer una reflexión y quiero su opinión al respecto. El Perú ya se encuentra bastante dividido y que las elecciones sean así lo ha dividido más. Pero la potencial solución podía generar una división mayor aún. ¿A qué me refiero? Si es que se convocaban elecciones complementarias en Lima y esas elecciones cambiaban el rumbo de la segunda vuelta, sacando un candidato de izquierda y colocando a Rafael López Aliaga,
podríamos estar hablando de una solución o que el país iba a terminar envuelto en llamas. Tenemos que cuidar mucho la unidad del país. Esta situación de las elecciones se entiende que era el tubo de escape a toda esta crisis política que hemos vivido durante los últimos años, que en realidad empieza todavía el año 2016. Son 10 años, 8 presidentes, una crisis política que está afectando directamente la economía y los que más sufren es la población más vulnerable. En ese escenario, las elecciones es la renovación del contrato social, de que la población elige a sus autoridades. Cuando son lamentablemente, la gente cree en hubieron irregularidades y no se dieron. Pero también es responsabilidad nuestra hacer un poco de docencia electoral para diferenciar lo que es una cédula de votación de lo que es un acta de votación. El acta de votación es al final de la elección, se hace el escrutinio, se suman los votos y ahí están los personeros de todos los partidos. Se toma una foto y se sube al sistema. Ahora, la ley ha cambiado y hace que las cédulas, la gente que ha votado, se guarde para que después en acto público se deshaga de todo ese material. El asunto que se ha encontrado son de ese material, no de las actas. Las actas han ingresado al sistema. Yo le preguntaba por la división que podía generar la nueva... Le pregunté sobre otro tema, pero está bien. No, pero es que es muy importante hacer docencia electoral. No, solo permíteme cerrar la idea, porque es determinante. Con la información que se sube en tiempo real, cualquier candidato puede reportar la información, lo he hecho cuando he sido candidato, para saber cuál es el resultado. Correcto. Si he ganado, si he perdido, para que se cuide en mesa, porque en mesa cuando ingresan los votos hay un personero técnico de cada partido que verifica el ingreso de esos votos. Este tema de que las potenciales soluciones generen nuevos problemas, y el único responsable ahí es la OMPE, nos deja en un vacío, porque si ha habido un fraude se sabrá dentro de un tiempo cuando las pruebas lleguen. Pero no podemos tener al país en vilo esperando a ver si llegan las pruebas y mantener al país esperando qué es lo que va a pasar. ¿Una potencial solución cree usted que dividiría más o divide más una elección ilegítima que la gente simplemente no crea en ella? En ambos extremos ya se han manifestado por una situación bastante grave en cuanto a mantener el sistema político peruano. Antauro Humala, que es el brazo derecho del señor Roberto Sánchez, ha dicho que si no se reconoce el triunfo de la izquierda de Juntos por el Perú, va a haber guerra civil. Y lo mismo dice Rafael López Aliaga cuando señala que si no le otorgan el triunfo a él, arderá Troya. Entre arder Troya y la guerra civil, bueno, ¿dónde estamos el resto de peruanos? ¿Acaso solamente contemplando o tratando de buscar una solución? Si el árbitro no ha sido bueno, si las condiciones han sido tan paupérrimas para llevar a cabo una elección que debió ser lo más limpia posible, como bien dice Richard, por el tiempo de preparación que tuvo el señor Corbeto, pues lamentablemente no estamos con las reglas ni claras ni los resultados claros tampoco. Juan Sheputa, ¿el culpable de esto es Piero Corbeto o es un sistema? Yo creo que es el sistema, ¿no? Porque acá hemos visto también a un jurado nacional de elecciones con complejo de inferioridad, que desde un principio no ha sido claro y contundente, por ejemplo, con lo que es el material electoral o la publicidad. Hemos visto que Lima, el día de las elecciones, ha estado cubierto de carteles, cuando todos esos, de carteles publicitarios de cada uno de los candidatos, cuando todos esos y todos los que hemos vivido una elección lo sabemos, se retiran la noche del viernes, ¿no? Pero sin embargo se ha permitido en todas partes. Y por otro lado tampoco ha sabido llamarle la atención ni al jefe de la OMPE, y mucho menos a los candidatos cuando cometían algún tipo de desabrupto. Pero el señor Corbeto, aparte de su incompetencia, yo creo que tiene también gran responsabilidad penal, por una sencilla razón. Cuando hay corrupción, uno pierde autoridad. Es decir, él no puede llamarle la atención a las empresas por la falta de camiones o cosas por el estilo, porque de por medio hay corrupción. Y esa corrupción se manifiesta ¿en qué? En que él mantiene a dos funcionarios, el señor Samamé y el señor Fang, que están involucrados en carpetas fiscales desde hace años por ilícitos en la OMPE, y sin embargo el señor lo ratifica. Para mí las irregularidades empezaron esa tarde de julio del 2024, cuando este señor fue ratificado de manera express por la anterior Junta Nacional de Justicia, sabiendo, en su última semana, sabiendo de su incompetencia, sabiendo de su inmoralidad, sabiendo de que está de un lado ideológico, lo ratificaron. Allí empezó el problema. Queremos escuchar al abogado de la empresa Gálaga para escuchar luego su opinión al respecto, doctor Romero. Los estibadores de la empresa del camión estaban ahí. Lo que pasa es que no tenían que cargar al segundo vehículo. El segundo vehículo tiene que salir de Lurín Life de Lurín a Lurín Life para iniciar el convoy. Pero este segundo vehículo no era abastecido con los equipos electrónicos, por lo tanto no podía salir. Podía haber errores, alguna cosa, pero nada que pueda generar todo esto. Nosotros descartamos cualquier tipo de error o negligencia que hubiera podido perturbar el proceso electoral.
Señor Romero, ¿son ilegítimas elecciones con esas irregularidades? Sí, creo que la mayor parte de los peruanos están de acuerdo, pero de ahí pasar a un tema penal, es decir, al señor Corbeto le han allanado la casa, tardíamente diría yo, y se han detenido por lo menos a una persona de la OMP. Estamos esperando a ver si salen nuevas órdenes de detención. Pero no se llega pues a la mordida donde podamos decir, sí, acá está la prueba de lo que se está persiguiendo es corrupción, no un andamiaje para crear un fraude. Sí, Martín, yo creo que hay algo importante en la pregunta que tú hiciste. ¿Cuál es la solución que de alguna manera o favorezca o la mayoría la acepte y de alguna forma dé solución? La única forma, si el artículo 176 de la Constitución establece que el sistema electoral debe de cuidar la veracidad de la voluntad popular, es decir, se tiene que reconocer la verdadera voluntad popular. Y si hay un cuestionamiento, no solo de mesa, de decenas o de cientos, o de miles de votos que se emitieron o no se emitieron, o se agregaron en actas, la única solución viable para que este país, y tienen que todos aceptarlo, es suspender los plazos, que es algo excepcional, suspender cualquier pronunciamiento, que una auditoría internacional revise todo el sistema y las mesas, y con el padrón electoral va a salir la verdad, que es lo que manda la Constitución, y que es el motivo de la existencia del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasa si se suspenden los plazos? Es que no hay esa figura. Y hemos Tampoco tenido había los las otras. observadores, no, pero con objetividad. Hemos tenido observadores internacionales, la Unión Europea, Transparencia, una serie de instituciones acreditadas a Que han nivel dicho mundial que no hay que ningún participan, problema. y ellos han informado que no ha habido fraude, que han informado también de estas irregularidades que se han dado durante el proceso. Tenemos que ser muy respetuosos de la ley, Martín, por el amor de Dios. Pero el este jurado- país el jurado no ha tiene respetado profundas la ley. fracturas sociales y lo acabamos de expresar. O sea, tú has presentado a cada uno de los líderes que en vez de llamar a la cordura, a esperar los resultados, por un lado está convocando una guerra civil, por el otro lado que arde Troya, inclusive hablando obscenidades en el caso de López Aliaga. ¿Cómo puede ser posible que el Jurado Nacional de Elecciones no ponga orden? Porque estamos en medio de un proceso electoral, Martín, por Dios. El proceso electoral no ha terminado con la elección del día domingo. Está todavía en el conteo de votos. No se ha proclamado el resultado final. Tenemos una segunda vuelta a puertas, en consecuencia, ¿qué es lo que corresponde? Porque ya se hizo el ejercicio democrático del sufragio universal. El problema ha sido en Lima y en porcentajes. Siempre ha habido estos problemas de esta naturaleza, pero eran en lugares alejados y se entendía que a veces de repente cayó un huaico y no podía llegar el camión. Deja mucha sospecha que acá en Lima haya sucedido esa situación, porque yo también podría tener la suspicacia. ¿Eso no fue adrede? ¿Eso no fue a propósito que se desarrolló? Yo discreparía con usted porque, si bien es cierto, no ha sido normalmente en la magnitud que ha sucedido en Lima. 13% de mesas no instaladas en Lima es una cantidad enorme hasta las 2 de la tarde. Eso significa que hay mucha gente que ha tenido menos tiempo de votar, y lo que me pasó a mí, Martín, tengo el mucha dato gente del no dos. votó porque se esperó 4 horas, 5 horas y se fueron y no volvieron Tengo más. el dato del 2016, del 2021 y del 2024, Vamos con el señor Campos. Vamos con el 99.8 señor en Campos. promedio de instalación, que Vamos es con el casi señor el Campos, por porcentaje favor. que se ha tenido ahora. La instalación de las mesas no generan una nulidad abierta de la voluntad de estas personas. Yo creo que se está relativizando, y en eso sí le quiero otorgar a Renovación Popular un crédito. La conferencia de prensa que dio López Aliaga el día viernes, en la que, por ejemplo, toda la sucesión de actas que empiezan con el número 9 y son 900.000, están absolutamente alteradas. Eso no cabe ninguna duda. Se ha demostrado, por ejemplo, que gente de Renovación Popular que postulaba al Senado, que postulaba a la Cámara de Diputados, han recibido votos considerables y aparece 0 López Aliaga. Cosas de esa naturaleza, vamos a decir, ha sido un voto aluviónico en contra del señor López Aliaga, perfectamente, con todas sus groserías, cosas que nosotros repudiamos y rechazamos también. Pero hay una sucesión de cosas que yo creo que hay que prestarle bastante atención. Por eso yo hablo de profundizar y acelerar aún más las investigaciones. Señor Chaput, ¿qué hacemos con el candidato López Aliaga? Porque puede tener razón, pero sus formas no lo ayudan. Bueno, del viernes a la fecha yo creo que ya se ha morigerado, yo creo que eso es saludable, debe haber hablado con su comité político, ya está en otra actitud, pero definitivamente si él hubiera tenido otra forma de comportarse ante la opinión pública, yo creo que hubiera habido mayor cantidad de gente que creyera en lo que ha sucedido. Mira, últimamente se está hablando mucho que en relación al proceso electoral del 2021, el porcentaje de ausentismo es casi similar. Están haciendo una pésima comparación. ¿Por qué? Porque el 2021 tuvimos el COVID y por lo tanto los niveles de ausentismo fueron similares
completamente anormales. Pero sin embargo, si se compara contra el 2016, solamente en Lima se pasa del 13 al 23.5%. ¿Y ese ausentismo a qué se debe? Esos 10.5 puntos, simple y llanamente a que no se abrieron a tiempo los colegios, las aulas, y mucha gente, sobre todo la gente mayor de edad, la que consume Panamericana y otros canales de televisión, que se informa por la televisión, que es la que tiene más de 65 70 años. Y no pudieron, y la familia se lo llevó. Entonces, indiscutiblemente acá, mira, y en terminología del fraude, y no lo digo yo, sino el Banco Mundial, es el conjunto de indicios que te llevan a perseguir un objetivo que al final logras conseguirlo. No te dicen presenta pruebas, no te dicen quién lo hizo. Oye, si alguien mata a una persona y no encuentras al vecino, dice no está muerto porque simplemente no hay una prueba que... Claro. Vamos a escuchar a las personas que no pudieron votar antes de ir con el doctor Romero. Que detengan al dueño de la empresa de transporte para que diga quién le ha dado la orden para no traer la documentación de votación. También mete al jefe de logística, prisión de preventiva fiscal, de prevención del delito, mande detención. ¡Esto es fraude! Y no podemos votar, no es posible que sea ilegal. Esto es un fraude que no nos dejan votar. Estamos en Miraflores, en el colegio médico. ¿Pero qué explicación le han dado? Que no llegan las actas, no llegan. ¿Y no les han dicho por qué no llegan las actas? Es algo que no tiene explicación. No, lo único que nos han dicho es que no vamos a tener que pagar la multa, como si nos importara la multa. Nosotros queremos votar, no queremos que nos tomen el pelo acá. ¿Cómo hacemos con el derecho, doctor Romero, de los limeños y de otros peruanos que quisieron votar y simplemente no pudieron? ¿Se les debe ignorar ese derecho para que las elecciones queden? Pero no solo eso, también en el extranjero y en otros lugares han habido un montón de mesas que no se instalaron. Hay un derecho de participación política, hay un principio de legitimidad democrática y hay otro principio de verdad material que se tiene que necesariamente respetar. Y no se puede, vuelvo a repetir y lo diré hasta el cansancio, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la facultad de resolver. Y si el Jurado Nacional de Elecciones va a convalidar, como ha señalado el 12 de mayo cuando se termine, una elección que de alguna manera no solo tiene irregularidades, sino fraude, solo yendo por las irregularidades y todas las denuncias que hay, y no se hace una auditoría internacional, no se suspenden los plazos, no se suspende el conteo, hasta ese resultado. ¿Cuál es el temor, Martín? Y a los presidentes, ¿cuál es el temor que se haga eso? Que se tarde 1 o 2 meses. Si va a salir la verdad del voto, ¿por qué tienen miedo? ¿A qué temen? ¿Por qué no quieren? ¿Qué importa que se postergue un par de meses o 3 meses? Pero va a salir la verdad. ¿Quiénes votaron y por quiénes? El problema son los tiempos. Discúlpame, los tiempos no son inmutables. No son inmutables. Se puede cambiar. Sí, las excepciones de suspensión. Necesitamos tener una elección donde tengamos un ganador. Señor Arce, sí, la gente que podía ir a votar y no votó tiene derecho a hacerlo. ¿Qué hacemos con esas personas que no son tan pocas? Porque al final tenemos que buscar un número en una elección donde 20.000, 30.000 votos pueden definir quién va a pasar a segunda vuelta. Esos votos terminan siendo trascendentales. En algunos casos se habla de 1 millón de personas que no pudieron ir a votar a pesar de que sus mesas se abrieron, sino que se abrieron tarde. ¿No tienen derecho a votar? Por supuesto que tienen derecho, y más bien tenemos que garantizar que hagan el ejercicio del voto. Pero en nuestro país, por ejemplo, no existe la mesa de transeúntes. Un gran porcentaje de los peruanos, por temas básicamente de trabajo, no necesariamente están en el lugar de la votación. Y es mucho más caro pagar un pasaje desde provincia para venir a Lima a votar, porque estás inscrito en Lima, por ejemplo. Entonces habría que considerar todos esos porcentajes para ver cuáles son las causas. Temas de salud, temas inclusive hasta familiares que puedan haber sucedido. Entonces, pero seamos objetivos. Yo quisiera responderle al abogado, porque él sabe que en elecciones hay un principio que se llama de preclusión. ¿Qué significa? Que en cada proceso y cada etapa tiene una fecha. No hay forma de volver atrás. Entonces, si queremos ser respetuosos justamente al resultado electoral, tenemos que ser conscientes de que ya se hizo el acto universal de sufragio, donde hay a la fecha, según la OMPE, 93.5% de actas escrutadas. ¿Qué significa? Falta 6.5%, y por 6.5% vamos a convocar a auditoría internacional y todo lo que está con el abogado. No tiene sentido. Señor Campos, las personas que no votaron, digamos que se les da el derecho a votar, ¿esto podría generar un problema mucho más grande? Estamos escuchando la expresión de esas personas. Ellos son los primeros que están sosteniendo de que hay fraude.
Evidentemente, como estamos sosteniendo algunos, si el fraude tienes que probarlo. Pero tampoco podemos hablar, en eso discrepo con Richard, de la preclusión como que si los tiempos fueran así, piedras, ¿no es cierto? El jurado ya se sentó sobre ese concepto, es un principio electoral. El principio, Richard, también era la simultaneidad del voto y se votó al día siguiente. Entonces, la unidad electoral es el principio. Se votó al día siguiente y no se rompió la unidad electoral. No tuvimos el principio de simultaneidad, pues, y ya sabíamos resultados, ya se había dado resultados a boca de urna, pues lamentablemente... Juan Cheput, vamos a eso, pues. Una vez que el jurado quiebra su institucionalidad y la ley, claro, se abre la caja de Pandora y ellos terminan siendo especie de dioses para decir qué es lo que va a pasar con nosotros. El problema es que han actuado con un criterio en un caso y otro criterio en otro. ¿Todavía puede el jurado hacer algo? Todavía puede hacer algo, pero lamentablemente creo yo que ya hay un problema de confianza en la ciudadanía. La ciudadanía ya no está esperando nada ni de este jurado ni de esta hombre, sino que toda esta situación acabe cuanto antes. Lo que está pasando va por la línea de lo que tú señalás hace unos minutos, ¿no? Es un país polarizado y el daño ya está hecho independientemente de la solución. Sea quien gane la próxima elección, la del balotaje, la de la segunda vuelta, enfrentamos un país polarizado y un gobierno que surge de la ilegitimidad. El gobierno va a ser considerado como ilegítimo y eso se agrava por otros factores. Entre las 3 personas que están disputando el pase a la segunda vuelta, solamente Keiko es la única fija, no suman ni 40% de la votación. Por lo tanto, hay un 60% del Perú que no está con ellos. Entonces, la crisis va a seguir de manera constante durante los próximos meses. Vamos a ir al tema de la legitimidad, pero quería su opinión sobre el mismo tema. Ahora que han hablado los tres. El principio de preclusión no es único y exclusivo y es inmutable. Hay un principio de seguridad jurídica y el principio constitucional de veracidad, de verdad del voto, del sufragio, prima sobre todo el resto de principios. Entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones, Martín, convalida el robo que se ha hecho, no solo a Renovación Popular, sino a Álvarez y a los demás partidos, para favorecer a uno, al señor Sánchez, y no porque sea un planteamiento totalitario. ¿Sabe lo que va a pasar? Va a cometer una infracción penal, porque ellos tienen la facultad para solucionar. ¿Cómo se sabe quién pasa real y legalmente a segunda vuelta? Doctor Romero, nos vamos en televisión, usted sabe, el tiempo es más tirano que en las elecciones. Nos vamos a una pausa y regresamos con el tema macro, porque esto es un capítulo de una situación que venimos repitiendo hace 10 años. Vamos a ver si la voluntad popular en estos procesos electorales es realmente el reflejo, si las elecciones son realmente el reflejo de esta voluntad popular, cuando los candidatos que ganan son aceptados solo por el 10% en promedio de los electores. 9 de cada peruanos no ha querido a los últimos ganadores de las elecciones en la primera vuelta. Regresamos. Bien, no vamos a ver gente quemando comisarías, no vamos a ver gente tomando aeropuertos. Vemos a gente protestando a su manera, de una manera más pacífica, pero con el mismo derecho que tendría cualquier peruano que ha nacido en Cajamarca, en Ayacucho, en Trujillo o en Lima. Aquí los tenemos. Bien, la idea es, estas personas que se quejan están planteando que les den una solución a, primero, algo con lo que todos están de acuerdo. Desde Keiko al señor Sánchez, pasando por López Aliaga. Las elecciones son ilegítimas. Y esas elecciones ilegítimas, como bien decía Juan Cheput, tienen un componente adicional. En las elecciones pasadas, el ganador en primera vuelta no lo quería más que el 10% de la población. 9 de cada 10 peruanos no querían a esa persona y en la segunda vuelta se hace la ilusión de que uno está eligiendo un presidente. En el anterior, más o menos lo mismo, pero Pablo Kuczynski solo tuvo 18%, es decir, 82% de los peruanos no lo querían, pero en la segunda vuelta se hace la ilusión. Esto combinado que estos presidentes entran débiles, cojos, porque al final solo tienen una parte pequeña del Congreso para poder gobernar. Presidentes débiles que terminan siendo sacados del poder. ¿Qué hacemos con el sistema? ¿Debería entrar una reforma seria del sistema como pide la gente? Se pretendió hacer esa reforma. Recuerda bien que aprobamos en el periodo que fui congresista e impulsamos las elecciones primarias. Lo que ha sucedido ahora, de que solamente 6 partidos pasen a segunda vuelta, perdón, 6 partidos pasan la valla, eso era
las famosas PASO en la modalidad argentina, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Qué hizo este Congreso? Y eso para mí sí es fraude. Este Congreso buscó la reelección a través de la bicameralidad, a pesar que hubo un referéndum donde la gente dijo que no. Cambiaron las reglas electorales en pleno proceso, al extremo que inclusive dispusieron recursos del Estado para que hagan campaña, los congresistas utilizando dinero de semana de representación para la reelección. La buena noticia es que la población les dijo no. Han sido muy pocos los que han sido reelectos. No a todos. Entonces, señor Campos, en consecuencia, solo para cerrar la idea, en consecuencia, es muy importante que se respete las reglas, que no se haga este juego. Se tumbaron las primarias con el objetivo de dispersar los votos para que tengamos lo que tú has expresado que muy no bien. solo ha logrado Que la con- reelección, puede convertirse en presidente del Perú, utilizando este sistema, y la gente no lo percibe como un congresista parte de los grupos que han estado en el Congreso. Sánchez. Cuando cae el gobierno de Alberto Fujimori y se pretende hacer toda la reforma electoral, me da la impresión, y tengo ese temor, de que no se tomó un criterio común para fortalecer de una manera verdadera los partidos políticos. Se alentó más bien que hayan cabezas de ratón. Lo que tenemos son los llamados vientres de alquiler de antes, y hoy día son cabezas de ratón, ¿no? Y son los partidos que efectivamente no pueden pasar. Para mí, el sistema está mal diseñado. Tiene que haber espectro muy claro de izquierda, un espectro muy claro de centro y un espectro muy claro de derecha, como antes lo hemos tenido. Cuando la izquierda unida, bajo el comando de Alfonso Barrantes Lingán, pudo juntar las voluntades de todas las facciones de izquierda, tuvieron un peso específico, sabían además demostrar con su presencia en el Congreso que podían incluso llegar a ciertos acuerdos. Hablamos de realidades de hace 40 años. ¿Qué solución se le puede dar hoy? Mira, tiene que haber una reforma integral y espero que el próximo Congreso lo haga. Hoy en día los partidos políticos se han convertido en un gran negocio. Mira, muchos partidos ya están celebrando que van a tener los famosos fondos partidarios, que lo único que genera son grandes burocracias partidarias en las cuales ya no hay militantes que cuestionan a su jefe porque pierden el trabajo, ¿no? Un ejemplo concreto es APP. Entonces, hemos visto que en la actualidad hay partidos que tienen a gerentes generales, así lo llaman, como Vladimir Cerrón u otros, que perciben 20.000, 30.000 soles mensuales. Ganan más que un congresista. Ganan más. Y por otro lado, a fines del siglo pasado, el fujimorismo destruyó el poder electoral y lo convirtió en un monstruo de tres cabezas. La RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. En esa época, el señor Fernando Tuesta criticaba a esos tres organismos. Decía que era un monstruo de tres cabezas, etcétera, etcétera. Hasta que lo nombraron jefe de la OMPE, ¿no? Y a partir de ahí es una maravilla ese sistema perverso que hemos visto la gran cantidad de incongruencias, incoherencias y sobre todo falta de coordinación que hay. Hay dos ratificados, la señora Velarde y el señor Corbeto, que fueron ratificados de manera express y ambos han tenido problemas de gestión, por ser generoso en el término, y por otro lado tenemos un Jurado Nacional de Elecciones muy venido a menos, que no tiene ningún tipo de Son autoridad. los partidos que han entrado los que la tendrían que hacer y no estamos... Yo estoy seguro más bien de que no van a buscar hacerlo. Señor Romero, escuchemos a las personas que se quejaron también vía esta nueva fórmula que cada vez es más presente en las elecciones. Las redes sociales, que están tan metidas dentro de los procesos electorales que toman a la larga un papel preponderante. Veamos. 8 y 2. No se Colegio Dolores Cabero de Grau cerrado, no llegan las ánforas, no llega, todo vacío el colegio, todo vacío el colegio. Pabellón 400, todo, ni uno, no está cerrado el colegio, no llegan las ánforas. Un caos acá, como puede ver. Discuten que hay gente que viene lejos, hay gente mayor y se burlan de la gente, se burlan, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué? Están yendo, está bien entonces. Ha llegado recién el... Y ese es mi problema. Porque así no lo cierra. Entonces, llama a la persona indicada para que no tenga problemas. Usted como autoridad tiene que valer eso, PGF. Bien, ahí lo teníamos. Doctor Romero, ¿cuál es su impresión? Porque ahora las redes hacen que las cosas se sepan en vivo y en directo y se viralicen inmediatamente. Eso deja evidencias. Felizmente existen ahora las redes que permiten demostrar las irregularidades, los vicios o el fraude cuando se comete. Pero vuelvo a insistir, no puede convalidarse un acto que nace nulo como que genera derechos o vale. La única forma de solución, lo voy a reiterar,
por el principio macro, el principio supremo constitucional es la verdad de la voluntad popular. ¿Cómo se puede saber realmente cuántos votaron, quiénes votaron, dónde votaron? ¿Cómo se puede determinar? A través de una auditoría internacional, suspensión de plazos, suspensión de conteo y con el padrón electoral. Por mesa se va a determinar y va a salir la verdad. ¿Por qué oponerse? ¿Por qué no hacerlo? Por el tiempo, nada es inmutable, todo es cambiable. Solo Dios es el único que no cambia. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso quisiera hacer una pregunta concreta. ¿Qué debería pasar con el señor Corbeto? Volvemos. Bien, ya para cerrar con las ideas, ¿qué cambios creen que se puedan realizar para que estas elecciones sean lo más legítimas posibles, o si ya el próximo gobierno, el próximo Congreso, porque es algo de lo que no se toca, esta diferencia de votos está sacando 4 o 5 senadores de más hacia la izquierda o la derecha, y eso va a ser algo significativo en el próximo gobierno? ¿Qué cambios se pueden hacer para que el próximo presidente sea legítimo? Necesitamos una reforma política, definitivamente. ¿Pero ya se eligió eso? Pero, no, claro, para el próximo proceso electoral, con objetividad. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, es importante, por ejemplo, revisar la cifra repartidora. Porque la cifra repartidora funciona muy bien en distritos electorales donde tienes, por ejemplo, en Lima, 32, 34 representantes. Porque el objetivo de la cifra repartidora es que las minorías tengan representación. Pero en regiones donde solo tienes 2 representantes, la cifra repartidora se vuelve perversa. Inclusive evaluar la posibilidad de hacer 2 elecciones distintas, porque el arrastre hace que un montón de impresentables como los que el día de hoy tenemos en este Congreso sean elegidos sin haber hecho ni siquiera campaña. Hay gente que ha obtenido más votos, pero la perversidad justamente del arrastre, porque es su partido el que obtiene los votos, el candidato presidencial, hace que sean electos. En consecuencia, necesitamos esa reforma política, pero con consenso y con aprendizaje de todo esto. ¿Está de acuerdo con eso? Yo en parte estoy. Yo fui candidato, pero pedí que no votaran por mí y saqué 6.000 votos, pidiendo que nadie votara por mí. Ese tipo de reforma se tiene que hacer, pero ¿qué hacemos con las elecciones de ahora? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Richard. El arrastre es lo más perverso que hay. Hay gente completamente inútil que no mueve ni un dedo y terminan ingresando, ¿no? Entonces, pero hay otro elemento, ¿no? Mira, que tiene que ver con lo que ha sucedido en la actualidad. Tiene que haber reforma política, de acuerdo, pero yo quisiera señalar algo. Richard ha mencionado, y tú también, sobre la composición del Congreso. Hay medios de comunicación que ya están hablando de una composición definitiva del Congreso y no es así. País para Todos tiene entre 3 y 4 senadores que puede colocar porque faltan 5,5 millones de votos por contabilizar. 1/3 de lo que es Lima, ¿no? Entonces, hay 19.000 actas solo para el Senado Nacional que no han sido contabilizados. En las otras elecciones ya están al 90, 95%, pero en ese están al 80%. Por lo tanto, es importante poner el foco sobre lo que va a significar el Senado, porque yo, como lo veo hoy, está desfigurado. Ha sido, la izquierda en estos momentos tiene un candado que imposibilitaría cualquier reforma. Y sea quien sea el próximo presidente del Perú, va a tener que hacer muy grandes consensos. Algo en lo cual con César Campos estamos convencidos desde hace mucho tiempo, la necesidad de hacer consensos multipartidarios, que lamentablemente hoy por hoy no se están haciendo. Exacto. César Campos, casi el 60% de las personas que votaron han votado por alguien que no va a estar en el Congreso. Y puede ser más, dependiendo de la contabilidad. En las elecciones pasadas era el 73%. Es decir, el 73% de los peruanos fueron a votar y no están representados en el Congreso. ¿Cómo se soluciona eso y cómo obtiene legitimidad, más que el presidente, este Congreso? Yo siempre he coincidido con el doctor José Luis Ardón, con Jaime Daltaos, que proponen, por ejemplo, diseñar distritos mucho más pequeños de representación electoral para que además el votante sienta que tiene realmente un nexo. Para la gente que no entiende, un grupo pequeño, digamos, Miraflores elige su representante, Villa El Salvador elige su representante. En donde ya la aplicación de la cifra repartidora no tendría, desde mi punto de vista, ningún sentido, porque lo importante es darle también una mayoría al nuevo presidente, al nuevo Poder Ejecutivo, que es lo que estamos viendo, que hay una falencia absoluta y total de conexión con él, con distritos pequeños. Segundo lugar, eliminar el perverso voto preferencial, que es lo que ha permitido al Tribunal Constitucional, al momento de elegir a un congresista, de que le digan, no, el voto es tuyo y por lo tanto tu partido no interesa y tú puedes ser un tránsfuga al día siguiente. Eso me parece que es... Votaron por mí, no por el partido. Claro, un segundo, tenemos un grupo de manifestantes de Juntos por el Perú que está armando, bueno,
un plantón frente al Jurado Nacional. Bruno, cuéntanos, ¿qué está pasando? Muy buenas noches, Martín. Efectivamente, un grupo de personas simpatizantes del partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, se viene congregando desde las 5 de la tarde aquí en exteriores del Jurado Nacional de Elecciones en la sede Nazca Jesús María. Podemos ver cómo tienen banderas, por ejemplo, del encarcelado expresidente Pedro Castillo. También hemos identificado algunas agrupaciones políticas como la Alianza Venceremos y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del fallecido Napoleón Becerra, que han estado también participando en apoyo de este candidato. ¿Cuánta cantidad de gente hay aquí, Martín? Alrededor entre 100 a 150, no más de 200, que vienen exigiendo. Aquí, pues, nos llamaba la atención porque el candidato se encuentra en un segundo lugar con aspiraciones muy serias de la segunda vuelta, pero lo que nos comentan es que quieren evitar que se les cometan injusticias en la segunda vuelta electoral, Martín. Gracias, Bruno. Bueno, ahí están las personas de Juntos por el Perú cuidando, entre comillas, sus votos. Doctor Romero, ¿qué es lo que se puede hacer todavía? ¿Qué va a pasar? Lo que se tiene que hacer, fuera de que en su libertad 150 personas van a protestar, van al jurado a exigir, el jurado tiene la respuesta y la solución. No existe otra, Martín, que salgan cualquier persona a demostrar. Si no se suspende y no se realiza una auditoría internacional y se suspenden los plazos, el conteo, se verifica con el padrón la votación. Permíteme terminar. Que no haya segunda vuelta, por lo menos no en la fecha estimada. Es que, discúlpame, lo que se tiene que entender que es el principio constitucional, la verdad del voto. Ahora nadie puede demostrar cuál es la verdad del voto porque ha habido una serie de irregularidades y fraudes. Si no se toma acciones, la polarización va a ser mayor. Y la pregunta es, si hacen una auditoría y sale un resultado en 2 o 3 meses y es contrario, y esa auditoría demuestra, ahí no van a tener nadie por qué reclamar. Vamos a seguir teniendo Le han robado el resto. ¿Qué pasa, señor Arce, si es que esa auditoría se hace en 4 meses, pero ya tenemos nuevo presidente? No se puede hacer. Y hay que recordar que la elección complementaria que se dio al día siguiente fueron por 200 mesas, nada más. Entonces, en porcentaje no es representativo al resultado electoral. No son representativas esas 200 mesas, pero mi pregunta es, le he hecho 5 preguntas y no ha contestado ninguna de las 5. Ha dado su discurso perfecto, usted es político. Le hago la pregunta concreta. ¿Qué pasa si se hace la auditoría y resulta que la auditoría demuestra que el ganador, el que ya es presidente en primera vuelta, fue elegido ilegalmente? Un dato muy concreto para seguir destruyendo estos bulos, que no existen venezolanos, no existen cubanos en la OMPE, porque son grandes mentiras que también se construyen en redes sociales. La información de las actas, todas las actas, el 100% de las actas, en este momento es de acceso público. Cualquier ciudadano de a pie, en este momento, que ingresa a su computadora, puede bajar completamente las actas y hacer su propio escrutinio para verificar. Tenemos 20 segundos. Y él sabe que ha perdido las Tenemos 20 segundos por cada uno para despedir. Vamos a llegar a usted de nuevo, doctor. ¿No? Concretamente, existen cientos, decenas o miles de personas que aparece que han votado y no han votado. Basta solo con verificar dónde han estado, dónde les tocaba y de dónde aparecieron esos votos y a quiénes fueron. Que lo presente y va a ganar 20 Señor Sepúl, vamos a llegar a usted, señor Sepúl. Vamos a llegar a usted. La prueba, que lo presente va a ganar 20.000 soles. Mira, el día de hoy varios analistas señalaban que Rafael López Aliaga empezó con la narrativa del fraude antes de las elecciones para justificar una derrota. Estamos viendo al señor Roberto Sánchez, que antes de la segunda vuelta ya está hablando de que puede haber un fraude, que está protegiendo su voto. Por lo tanto, está anticipando su derrota. Espero que esos analistas lo critiquen igual a él, tal y como lo han hecho con Rafael López Aliaga. Que concluyan rápidamente todas las investigaciones, que no tengamos auditorías ex post luego de que los hechos consumados se hayan producido. Creo yo de que hay muchas líneas de investigación que se pueden fortalecer y se pueden seguir y a lo mejor determinar eso que todavía a mí me cuesta decirlo, la posibilidad de un fraude. Yo no veo fraude por el momento, pero creo que hay una serie de evidencias que tienen que confirmarse. Señor Arce. Hay que exhortar a los candidatos que pasan a la segunda vuelta responsabilidad. El país está fracturado, el país está dividido. No podemos seguir profundizando y agudizando estas contradicciones. Lo único que va a llevarnos es de repente hasta la violencia. Les pido y les exhorto tanto a Sánchez como a Keiko Fujimori
que asuman con responsabilidad esta segunda vuelta. Pero no nos obliguen a votar por cualquiera de ellos. Tenemos una tercera opción. Muchas gracias a nuestros invitados. No es el último programa de Crisis Electoral. Volveremos a teneros y volveremos a discutir sobre lo que vaya sucediendo durante esta semana. Ha sido un gusto para mí haber conducido este primer programa. Soy Martín del Pomar y me despido hasta la próxima.